En el libro de Oseas, y Dios ha hablado a mi vida como no tienen idea, amados hermanos. Dios ha hablado a mi vida de una manera tan especial. Pero cuando llego al libro de Oseas, Dios me da una de las palabras más hermosas, más poderosas, amén. Y es que el libro de Oseas es un libro hermoso y que sin lugar a dudas destaca el amor expresado en el libro de Romanos capítulo 5 verso 8, amén. Yo no sé si tú te lo sepas, pero la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amén. El libro de Romanos expresa el amor, la gratitud hacia nosotros, que es expresada, que es plasmada en el libro de Oseas, amén. Que Dios murió por nosotros, que aunque siendo pecadores, Él murió por nosotros, por ti, por mí, amén. Y sabe, amada iglesia, Oseas muestra un mensaje más allá que cualquier otro mensaje del Antiguo Testamento en términos de traición. Es un mensaje acerca de su novia, de una novia y su prometido en lo que respecta al Antiguo Testamento, amén. Y en toda época y generación se ha escuchado la palabra infidelidad, la palabra divorcio, la palabra separación entre parejas, matrimonios, que por alguna razón se da la infidelidad, han terminado en divorcios o separaciones. Pero Oseas muestra algo sorprendente, amén. Oseas, el profeta Oseas, Dios le habla y le dice: toma por mujer a una prostituta, a una fornicaria, a una mujer adúltera, a una mujer que se metía con varios hombres. Sabe, amada iglesia, Dios le dice, está, amén, en ese libro, usted lo puede leer en su casa, y habla, y Jehová le dice: ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Oseas comienza relatando una historia de amor dolorosa, una historia misma del autor, que era Oseas. Ese libro es muy hermoso porque Dios le hace entender el amor que tiene hacia su iglesia, hacia su pueblo, contando una historia que el profeta sufrió, amén. Sabe, amada iglesia, sin embargo, cuando Oseas amaba a la mujer que Dios le había dado, mientras más él lo amaba, más ella lo traicionaba. Mientras él más le mostraba su amor, ella la traicionaba una y otra vez. Pero Oseas, sin embargo, él seguía amándola. Él seguía queriendo a su mujer. A pesar de que él era una prostituta, Oseas seguía amando a su mujer. Y Dios le dice: quiero que aprendas que el amor hacia mi pueblo es un amor inmenso. Sabe, amada iglesia, Oseas era una persona que amaba a su esposa. Él veía a su esposa, dice la palabra del Señor, analizándolo bien. Dice que él lo veía con varios hombres. Él se iba de la casa por varios días, pero él seguía amando a su esposa. A pesar de que ella la traicionaba una y otra vez, ella seguía amándola. Él seguía amando a aquella mujer. Oseas redacta su matrimonio con Gomer. Aquella mujer se llamaba Gomer. Era una prostituta a quien Oseas había brindado todo lo que un buen esposo sabe dar. Le había dado su protección, su cariño, le había dado su nombre, su reputación. Oseas le había dado todo lo que una mujer necesitaba, todo lo que una mujer quería, amén. Oseas amaba tanto a aquella mujer, pero mientras más él lo amaba, mientras él le mostraba su amor, su cariño, más ella lo traicionaba, amén. Pero la Biblia dice que yo me imagino, amada iglesia, que Oseas lloraba por su mujer, lloraba por su esposa, le dolía en el corazón ver a su esposa traicionándolo. Sabe, amada iglesia, si tú te pones a reflexionar, hay personas que por infidelidad se divorcian porque sienten un dolor en su corazón, una traición tan fuerte, amén. Pero Oseas, a pesar de aquello, él seguía amando a su esposa. Y sabe, amada iglesia,
Cuando iba yo leyendo detenidamente el libro de Oseas, me daba cuenta de que Oseas era un hombre que lloraba por ella, que le suplicaba, que a veces lo castigaba, que por amor a ella lo castigaba, lo reprendía, aferrándose a una mujer cuyo amor estaba con otros. Aquella mujer amaba a otros hombres, pero él seguía amándola. Sabe, amada iglesia, Oseas vivió a lo largo de su vida con esa mujer, pero sabe, amada iglesia, él hasta el último momento, él siguió amándola. Él siguió queriendo a aquella mujer. Y sabe, amada iglesia, se da la triste situación de que la iglesia es representada como la esposa de Oseas. Y es que la iglesia, amada iglesia, a veces no ama a Dios verdaderamente. A veces la iglesia se deleita en otras cosas, no quiere buscar a Dios, se complace en las cosas del mundo. Pero sabe, amada iglesia, cuando empecé a leer el libro de Oseas, empecé a llorar y empecé a decirle: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Sabe, amada iglesia, porque cuando tú te metes en la presencia del Señor, empiezas a sentir aquello, amén. Y mientras yo estaba leyendo el libro de Oseas, hasta el último capítulo de Oseas, el último versículo, sabe, el Señor me empezaba a mostrar lo que el profeta mismo estaba sintiendo, aquel dolor que tenía en su corazón. Pero sabe, había una historia más trágica aún, y era el mensaje, el amor hacia Dios, hacia su iglesia. Y es que Dios, amada iglesia, ama a su pueblo, pero el pueblo de Dios, la iglesia, es como una prostituta. Es como una fornicaria que no ama al Señor, que no busca al Señor, que no va a la iglesia, que no ora, que no ayuna, que no busca la presencia del Señor, sino se complace en otras cosas del mundo. Su alma se deleita en otras cosas. Y sabe, amada iglesia, el Señor me hablaba, me seguía diciendo y me decía: así es mi amor por mi iglesia. Y así ha sido siempre. Mi iglesia me ha traicionado, mi iglesia me ha dado la espalda, pero por amor a ellos yo morí en una cruz. Sabe, amada iglesia, allá en la cruz del Calvario Dios demostró su amor por nosotros. Allá en la cruz del Calvario Él dio su vida por nosotros, a pesar de que Él conocía quién eras tú, a pesar de que Dios conocía cómo tú le amas, que muchas veces no le amamos a Dios verdaderamente. Sabe, la Biblia dice que Dios es un Dios eterno, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios que conoce todas las cosas y que para Él no hay nada oculto. Dice su palabra que todos los cielos son de Él y que nada hay oculto entre su pueblo, entre su iglesia, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo examina. Él conoce hasta lo más profundo del corazón, dice la Biblia, y Él conoce tu vida. Y si estás escuchando este mensaje, amada iglesia, es porque Dios quiere darte ese mensaje. Dios conoce tu vida. Sabe, amada iglesia, yo quiero decirte que amemos a Dios verdaderamente, porque sabe, amada iglesia, Dios le habla cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos. Él le habla al apóstol Pedro y le pregunta: Simón Pedro, ¿me amas? Y él le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Y mientras iban caminando, el Señor le vuelve a preguntar: Simón, ¿me amas? Y él le contesta: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y sabe, amada iglesia, la tercera vez le vuelve a preguntar y le dice: ¿verdaderamente me amas? Y él le contesta, Señor, entristecido, él le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo te amo. Pero sabe, amada iglesia, el apóstol Pedro en sus inicios amaba a Dios a su manera. La Biblia dice, cuando nosotros analizamos el mensaje, la historia del apóstol Pedro, nos damos cuenta de que él tuvo un cambio drásticamente a lo largo de su ministerio. Empezó a cambiar las cosas que no había cambiado. Dios empezó a moldear su vida. Pero cuando el Señor le pregunta: ¿me amas?, él era una persona como muchos hoy en día que le decimos al Señor: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, pero la amaba a su manera. Y el Señor le decía: búscame, apacienta mis ovejas, busca mi gloria, busca mi presencia. Porque sabe, amada iglesia, muchas veces la iglesia le ama a su manera, le dice al Señor: Señor, te amo, tú sabes que te amo, pero verdaderamente no le ama. Sabe, amada iglesia, una de las cosas que la Biblia dice
es que Él conoce lo más profundo de nuestras vidas, lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y una de las cosas más extraordinarias de este libro es que Dios quería plasmar y transmitir a su siervo Oseas lo que él sentía al vivir con una mujer fornicaria, amar a una iglesia fornicaria, que sin embargo su corazón estaba lejos y apartado de Dios. Amén. A lo largo de todo este tiempo, el pueblo de Dios se ha olvidado de su Señor. La Biblia habla y le dice: acuérdate de tu juventud en los días, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. En los cuales vengan los días malos, en los cuales quieras buscar palabra del Señor y ya no lo haya. Sabe, amada iglesia, el Señor le habla en el libro de Eclesiastés y le habla a la juventud, pero no solamente a la juventud, sino también a toda edad. Y le dice: acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Porque sabe, amada iglesia, muchas veces las personas en su juventud, cuando tienen fuerzas aún de caminar, de buscar la presencia del Señor, no lo aprovechan, no quieren buscar al Señor. Pero la Biblia dice que viene un tiempo en los cuales son días malos, en los cuales la iglesia que no busca al Señor querrá buscarle, pero ya no lo hallará. Querrá buscar al Señor, pero ya no encontrará a su Señor, ya no encontrará palabra del Señor. E irán de mar en mar, buscando, discurriendo, buscando palabra del Señor, pero ya no lo encontrarán. Sabe, amada iglesia, Oseas, sin lugar a dudas, transmite un mensaje representativo en la vida real sobre la traición, el amor a su pueblo, sus celos y su ira ante tales personas, no queriendo castigar, dice la palabra del Señor, sino que todos sean salvos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento sincero, vengan a los pies de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Dios ha tratado de tener una relación con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, pero la iglesia le ha dado la espalda. Sabe, amada iglesia, cuando Dios crea a Adán y a Eva, la Biblia dice que él tenía una comunicación, una comunión tan hermosa que aún convivía cara a cara, dice la palabra del Señor. Pero sabe, amada iglesia, la Biblia en el Nuevo Testamento se nos explica y se nos dice que el propósito original de Dios era que su pueblo, de que su iglesia, de que su creación le conocieran al Padre y le conocieran al Hijo, amén, que le conocieran al Espíritu Santo. Amén. Ese era el propósito de Dios, de estar con su creación, de convivir con su iglesia, de convivir con aquella creación que Él formó con sus manos. Amén. Mas sin embargo, la Biblia dice que también hay dos caminos, uno que lleva a la perdición y otro a la vida eterna, y que el hombre es consciente de sus actos, de donde él elige ir. Amén. Sabe, amada iglesia, el Señor no quiere que tú te quedes, porque Él viene pronto y viene por su iglesia. Sabe, aún en este tiempo en el que estamos viviendo, en donde hay guerras, rumores de guerra, en donde ahorita se anuncia la tercera guerra mundial, en donde hay pestes, donde hay terremotos, en donde hay enfermedades, aún en esta tierra en el que vivimos, aún hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, el agua de vida. Dale fuerte ofrenda de palmas a ese Cristo de poder. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria. Sabe, amada iglesia, el mundo necesita a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. El gobierno necesita a Jesús como un ejemplo de paz y no de guerra. Los jóvenes necesitan a Jesús como un ejemplo de un buen padre. Los padres necesitan a Jesús como un ejemplo de cómo ser un buen padre hacia sus hijos. Las escuelas, los hospitales, las cárceles necesitan a Jesús. Las iglesias, los doctores necesitan a Jesús como su médico, como su abogado, como su perito arquitecto, como su intercesor, como su mediador, como aquel que puede dar vida. Jesucristo es la esperanza para este mundo. Jesucristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino solo por Él. Sabe, amada iglesia, allá en la cruz del Calvario fue derramada por nosotros una sangre
una sangre para la humanidad. Hace más de 2024 años, amada iglesia, hubo alguien que pagó la traición de nosotros. Hubo alguien que por amor hacia nosotros dio su vida. Sabe, amada iglesia, yo no me canso de repetirle a la iglesia en donde voy que Dios murió por nosotros. Que volteemos a ver aquel sufrimiento, que volteemos a ver aquel pago que Dios pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y que sin embargo muchas veces no queremos buscar su presencia. Muchas veces cuando se nos dice va a haber culto, va a haber ayuno, va a haber oración, no queremos buscar al Señor. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, yo quiero servirte, pero no queremos servir desde abajo, limpiando las sillas, limpiando la casa del Señor, barriendo, trapeando, haciendo los servicios. Amén. Sabe, amada iglesia, que cuando yo empecé a servir al Señor, yo empezaba acomodando las sillas, y cuando me invitaban a acompañar a predicadores, yo era una de las personas que boleaba los zapatos de los siervos, porque sabe, amada iglesia, una de las cosas que el Señor nos dice es que aprendamos a servir a Dios. La Biblia dice que el que quiera ser mayor, aprenda a servir, amén. Y eso es lo más hermoso, porque sabe, amada iglesia, si tú sirves a Dios de una o de otra manera, el Señor lo ve. Y eso es lo que el Señor está viendo y lo que el Señor quiere ver en esta generación. Una generación que, aunque está en este mundo, en un mundo depravado, hay una generación que verdaderamente ama a Dios. Una generación a la cual el Señor viene por su iglesia. Una generación que a pesar de que tantas veces le fallamos al Señor, venimos a su iglesia y nos doblamos de rodillas y le decimos: Señor, perdona mis pecados, perdona mis fallas, Señor. Vengo ante tu presencia porque sé que no soy fiel, Señor. Vengo a tu casa, Señor, porque quiero ser perfecto, porque no soy perfecto, pero quiero buscar la santidad. Quiero ser perfecto delante de tu presencia. ¿Sabe, amada iglesia? En una ocasión yo escuché a una persona decir que la iglesia era para santos, para personas que ya eran santas. Pero sabe, amada iglesia, la iglesia es un lugar, dice Jesús, para enfermos, para aquellos que vienen con heridas en el corazón y que día a día se lavan en la presencia del Señor. Porque la Biblia dice en el Apocalipsis: el que es santo, santifíquese aún más. El que es justo, practique la justicia aún más. Queriendo decir que nosotros, llegando a ese lugar, nos limpiemos día a día, buscando la santidad, buscando su presencia. Y cuando Cristo venga por su iglesia, el Señor no pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dale ofrenda de palmas a ese Cristo de poder, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Sabe, amada iglesia, yo quiero que vaya al libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, amén. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 29, verso 13. Cuando lo encuentren, amén, si alguien lo quisiera leer. Si alguien quisiera leer Isaías capítulo 29, verso 13, amén. Dice así la palabra del Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Sabe, amada iglesia, Dios le habla a su pueblo y le dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. La pregunta de esta hora, amada iglesia, es: ¿dónde está tu corazón? ¿Está con Dios o está lejos de Dios? Porque sabe, amada iglesia, la Biblia dice que la mujer de Oseas, Gomer, dice que su corazón no estaba hacia Oseas. Su corazón estaba hacia otros hombres, hacia otras cosas. Mas sin embargo, aquella mujer no amaba a su esposo. Su esposo amaba a su mujer. Vimos por una parte. La segunda parte es que aquella mujer, su corazón no estaba al corazón de su esposo.
La pregunta de esta preciosa noche es: ¿dónde está tu corazón? ¿Está con Dios o está lejos de Dios? Porque sabe, amada iglesia, muchas personas hoy en día se deleitan en otras cosas, en su trabajo, en el teléfono, en varias cosas, en los deleites del mundo. Pero sabe, amada iglesia, Dios viene por una iglesia que está con Él, que no solamente le honra de labios, sino también con el corazón. Porque sabe, amada iglesia, hay una generación que hoy en día solamente honra a Dios y le alaba a Dios con los labios, pero su corazón no está con Él. Amada iglesia, yo he venido a ese lugar más de 6 horas desde Tilpan a predicar a ese lugar, no queriendo darte una palabra de mentira, sino darte una palabra que el Señor me dio, y es que Dios viene por una iglesia que verdaderamente le ama. Y sabe, amada iglesia, estábamos en aposento antes de que me viniera 3 días, en la madrugada orando, y el Señor me hablaba y me decía: me duele ver a mi iglesia, me duele ver a mi iglesia que se ha olvidado de mí, me duele ver a mi iglesia, me decía el Señor en el Espíritu. Y sabe, amada iglesia, cuando el Señor me empezó a decir aquello, empecé a guardar silencio, y el Señor empezaba a tocar mi vida y me empezaba a mostrar aquel dolor que Él sentía, y me decía: mi iglesia es como la esposa de Oseas, mi iglesia se ha olvidado de mí, aún en mi pueblo, aún mis hijos se han olvidado de mí, me han dado la espalda. Sabe, amada iglesia, en ese momento empecé a llorar, empecé a derramar mis lágrimas, y el Señor me decía: dile a mi iglesia que yo vengo por una iglesia que me ama, porque mi iglesia se ha olvidado de mí. Pero dile a mi iglesia que es tiempo de que despierte, dile a mi iglesia que es la hora de levantarse de entre los muertos, y le alumbrará a Cristo, me dijo el Señor. Sabe, amada iglesia, yo no sé si tú sientas lo que yo estoy sintiendo, pero en aquel momento yo empecé a sentir aquel dolor que Dios sentía, porque sabe, amada iglesia, su pueblo se ha olvidado del Señor. Aquel sacrificio que el Señor dio en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por ti, aquel Señor está dolido en su corazón. Y el Señor me decía: mi corazón me duele a ver a mi iglesia, porque sabe, amada iglesia, sin embargo, nos damos cuenta, entendemos de que muchos en aquel día se van a quedar. Pero sabe, amada iglesia, el Señor habla, y habla porque Él ama a su pueblo, y Dios ama a esta iglesia, y Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Pero sabe, amada iglesia, es necesario amar a Dios de todo corazón, no solamente de labios, sino de todo corazón. Servir a Dios de todo corazón, buscar a Dios de todo corazón. La Biblia dice que los mandamientos primeros son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabe, amada iglesia, Dios quiere y está buscando desde los cielos. Dice la palabra del Señor: el Señor miró desde los cielos para ver si había algún entendido que le buscara, algún entendido que buscara su presencia, algún entendido que no solamente le honrara de labios, sino de todo corazón. Dios está buscando en esta iglesia aquellos guerreros que salgan a pregonar el evangelio. Sabe, amada iglesia, tantas veces venimos a la iglesia, tantas veces le decimos al Señor: Señor, yo te quiero servir, mi vida es para ti, Señor, usa mi vida. Pero sin embargo no somos capaces de decirle al amigo, de decirle al vecino: el Señor te ama. Y cuántas veces, muchas veces no traemos un alma nueva a la iglesia. Porque sabe, amada iglesia, muchas veces le decimos al Señor: Señor, yo quiero servirte. Pero sabe, amada iglesia, en los tantos años de ministerio que muchas veces la gente tiene en la iglesia, tantos años que la iglesia viene a la iglesia, aún no trae un alma a Cristo Jesús. Muchos sí, pero muchos no. Pero sabe, amada iglesia, es necesario traer un alma a la iglesia de Dios, traer un alma al Señor. Te escuchen, le decía el Señor al profeta: te escuchen o dejen de escuchar, tú sigue hablando, sigue pregonando, ya no es tu culpa si no quieren buscar al Señor. Pero el Señor te dice: habla de mi palabra porque el tiempo se acaba, habla de mi palabra porque yo vengo pronto y demandaré cuentas. Sabe, amada iglesia, en una ocasión Dios le habla, ya voy a acabar, amada iglesia, el Señor en una oración le habla a mi madre, una sierva del Señor.
Y en ese momento, amada iglesia, el Señor usa mi vida y el Señor le habla y le dice: yo voy a pedir cuentas cuando yo venga. Porque sabe, amada iglesia, mi madre es una persona que ha amado a Dios, que busca al Señor, que adora al Señor, que sale a predicar en las casas. Pero hubo un momento en el cual ella empezó a menguar, empezó a dejar de visitar a las casas, a las familias, de pregonar el evangelio. Y el Señor le habla y le dice: no escondas tu ministerio, porque yo vengo por una iglesia, y cuando yo venga voy a pedir cuentas. Cuando sea el tiempo final, yo vendré y pediré cuentas. ¿Sabe, amada iglesia, cuántas personas que están en ese lugar y que están en varias iglesias que ya han enterrado ese ministerio que el Señor les dio? Ese ministerio, ese llamado que el Señor les ha dado, no es para enterrarlo, no es para guardarlo, es para invertirlo en términos espirituales, es para buscar y anunciar el evangelio de Dios. Porque sabe, amada iglesia, yo quiero compartirte algo, y es que yo me encontré con un siervo del Señor, y este varón empezó a predicar y él decía: yo voy a los lugares no por amor al dinero, porque sabe, amada iglesia, él decía, hay predicadores que van a un lugar y le dicen: voy a tal lugar si me dan 4,000, 5,000 pesos. Pero él decía: yo voy y aún incluso gasto de mi dinero, decía aquel predicador, porque cuando a mí me predicaron el evangelio, cuando estaba en las drogas, en el alcohol, en el vicio, hubo alguien que tuvo la oportunidad y se molestó en venir a hablarme y me dijo: el Señor te ama, el Señor tiene planes para con tu vida, el Señor tiene un ministerio. Y sabe, amada iglesia, esa es la iglesia verdadera, que no vende el evangelio, que habla, que anuncia, porque su palabra dice: de gracia recibiste, da también de gracia. Sabe, amada iglesia, yo creo que Dios quiere levantar una generación, una iglesia que no le tema a decirle al paralítico: levántate, que no le tema a decirle al borracho, al alcohólico, al drogadicto: el Señor te ama, el Señor puede cambiar tu vida. Porque sabe, amada iglesia, yo soy testigo y soy testigo del Señor, de que el Señor ha cambiado a tantas personas, aún drogadictos, alcohólicos, que aún le sirven al Señor, que hoy en día le sirven al Señor y pregonan y anuncian que hay un Cristo de poder que puede cambiar la vida del pecador, que puede cambiar la vida del drogadicto, que puede hacer cambios en la vida del hombre. Sabe, amada iglesia, yo he visto la gloria de Dios, he predicado en varios lugares que el Señor me ha permitido llevar su palabra, y en esos lugares, sabe, amada iglesia, el Señor me ha dicho: pon tus manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Y sabe, amada iglesia, yo he visto hasta el día de hoy cumplirse esa palabra. Sabe, amada iglesia, yo he visto a personas que no han podido caminar y el Señor los levanta. Personas que le dan gracias al Señor y le dicen: Señor, gracias, gracias. Pero sabe, amada iglesia, yo creo que en este lugar también hay ministerios que el Señor quiere usar. Porque sabe, amada iglesia, la Biblia dice que el apóstol Pedro, los apóstoles no eran, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, eran hombres no de letras. Eran hombres que no sabían leer, pero ellos amaban al Señor y el Señor les revelaba, el Señor los usaba. Sabe, la Biblia habla de siervos de todas las edades, aún de niños menores, dice la palabra del Señor, aún de los que maman. Y la Biblia señala tantos siervos, desde la infancia hasta personas adultas, que el Señor ha usado. Y me ha tocado escuchar a personas de tercera edad que el Señor aún los sigue usando en sanidad. Sabe, amada iglesia, yo creo que en este lugar Dios quiere usar tu vida. No entierres el ministerio que Dios te ha dado. Busca al Señor, proclama de ese Cristo de poder, proclama que hay un Dios que puede hacer cosas grandes. Amén. Y que hoy en esta tierra, en el mundo en el que vivimos, hay un Dios que nos ama. A pesar de que su iglesia ha sido una iglesia traicionera, una iglesia adúltera, una iglesia fornicaria, el Señor sigue amando a su iglesia y sigue amando a aquellos que están en el mundo. Pero la iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que buscar al Señor, la iglesia tiene que levantarse, porque sabe, amada iglesia, viene un tiempo en los cuales la gente querrá buscar la palabra del Señor, pero ya no lo va a hallar. Sabe, amada iglesia, yo escuché
a una sierva del Señor allá en Ciudad Juárez. Yo lo compartí la otra vez que vine a este lugar, y aquella sierva del Señor me decía que el Señor le hablaba a través de sueños, a través de siervos del Señor, y le decía: búscame, congrégate y busca mi presencia. Pero ella me contaba que ella no quiso obedecer. Ella amaba al Señor, le decía: Señor, yo quiero servirte, yo quiero buscar tu presencia. Mas sin embargo ella era una persona que no quiso congregarse. Ella me decía que llegó el momento en el que se anunció la pandemia, las iglesias cerraron en Ciudad Juárez y ella ya no pudo congregarse, ya no pudo escuchar palabra del Señor. Y ella me decía llorando: ahora entiendo aquella palabra que dice que vendrán días en los cuales la iglesia que no quiere buscar al Señor buscará palabra del Señor, pero ya no la encontrará. Sabe, amada iglesia, cuando el Señor venga, la Biblia dice que muchos irán de aquí para allá buscando palabra del Señor, pero ya no la encontrarán. Sabe, amada iglesia, este es el tiempo de buscar al Señor. Este es el tiempo de levantarnos y pregonar que hay un Cristo que tiene vida eterna, que en Él hay esperanza, que en Él está la vida, que en Él hay vida eterna, que solamente en Él hay salvación, que no hay otro Dios fuera de Él que pueda dar salvación, que pueda sanar, que pueda hacer milagros, que pueda ayudarnos. Sabe, amada iglesia, necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo quiero que te pongas en pie.